Me regreso a Colombia, que para mí fue un fracaso. O buscas psicólogo o terminamos. Creo que le tiré el anillo de compromiso. Duré 8 días borracha. La vida pasa en un abrir y cerrar de ojos, elegir cómo quiero seguir construyendo mi vida. Mi hija me dijo que ella se acuerda de cuando estaba con Dios, que los hijos no vienen a hacer a los papás a conectar. Decidí ser mamá. No soy esa mamá sacrificada, no soy mis títulos, no soy mi trabajo, no soy simplemente una mamá o una esposa, soy muchísimo más que eso. Inspirar a que las personas salgan de ese piloto automático. Digo que ese sufrimiento es parte de la vida con una razón. Si no hubiera sido por haber regresado, pues no hubiera llegado a ese camino también. Pero es que el conocimiento no es nada si tú no lo pones en acción. La maternidad te expande. Podemos elegir ser mamás y seguir siendo mujeres. Soy una mujer muy feliz y eso es para mí lo que realmente vale todo. Bienvenidos a este cuarto capítulo de Un Podcast Épico, un espacio para conocer todas las historias de éxito de grandes personas que invitamos a este espacio. Hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros. Ella es creadora de contenido, wellness coach. Bienvenida, Carito. Empecemos por lo más importante. ¿Quién es Carito Sloan hoy? Primero que todo, mil gracias por invitarme a este espacio tan lindo. Es primera vez que estoy como invitada en un podcast y de verdad que estoy muy emocionada de poder contar un poquito más de lo que soy, de mi historia y de todas esas cosas que me traen aquí hoy. Y bueno, esa pregunta que me acabas de hacer creo que pues es como el principio de todo. Es una pregunta que me gusta mucho porque por años siento que siempre estaba buscando cómo adornar ese quién soy. Y muchas veces venía como de tantas expectativas que tenía de lo que debía ser y lo que no debía ser. Y hoy puedo decirles que soy más desde mi esencia, desde lo que en verdad siempre he sido esta persona que ven aquí al frente, una mujer que una vez fue una niña, muy soñadora, muy ambiciosa, llena de su espíritu, que sabe que es hija de Dios y que de ahí llega toda mi plenitud. De ahí empieza todo realmente. Entonces, soy muchas cosas que van pasando mientras estamos en este plano terrenal, Sí. pero pues soy una mujer muy feliz y eso es para mí lo que realmente vale todo. ¿Qué es lo que hoy ya no encaja con lo que eras antes? Bueno, hay demasiadas cosas que no encajan y estoy segura que si me hacen esta entrevista en 10 años más, habrán muchas cosas más. Siempre hay cosas que uno va descubriendo en el camino que se da cuenta que de pronto no son lo que de pronto Dios nos mandó a este mundo a experimentar o a vivir, pero igualmente hacen parte, ¿verdad? Entonces, creo que no soy mis títulos, Okay. no soy mi trabajo, no soy simplemente una mamá, soy muchísimo más, o una esposa, soy muchísimo más que eso y sobre todo el propósito tan grande que he ido descubriendo en este tiempo de autodescubrimiento, que es precisamente inspirar a que las personas salgan de ese piloto automático y puedan vivir una vida más consciente, más plena y más tranquila, más llena, más conectada con ellos mismos y con su conexión con Dios. Claro, yo, Sí. yo, yo veo en ti un ser en evolución 100%. y en este inicio de la conversación yo quisiera que de pronto me nombraras dos momentos de tu vida, mirando hacia atrás en el retrovisor, que hayan marcado a Caro en un antes y un después. Bueno, yo creo que el primer momento en mi vida que realmente fue como, ¿saben? La noche oscura del alma, para mí, aunque yo creo también que los humanos pasamos por estos momentos varias veces en la vida, ¿verdad? Y en mi caso pasan cada 5 años aproximadamente. Ok. Ya lo tienes Ya lo tengo contabilizado. contabilizado. O sea, yo sé que esos 5 años se van cumpliendo y como que algo se va a revolver y algo va a pasar. Pero he aprendido que ese sufrimiento es parte de la vida con una razón y es precisamente para hacernos evolucionar, Ok. como tú estabas preguntando. Entonces yo creo que la primera fue cuando me fui a la universidad, que estaba muy llena de como presión externa de mis papás, de la relación que tenía en ese momento, expectativas, y estaba tratando de cumplir todo. Y en toda esa presión caigo en lo que fue mi primera depresión,
Yo lo tenía todo en ese momento, me había ido a estudiar a Nueva York con una beca, estaba trabajando, haciendo mis pasantías en las Naciones Unidas, que era un sueño para mí hecho realidad. Y aún así, yo llegaba a mi casa, bueno, a mi dorm, en ese momento vivía en la universidad, y literalmente me acostaba a dormir y yo no me quería parar de esa cama. Y de ahí empecé a como tratar de ocultar todo eso que sentía, en vez de Sí. explorarlo, quería taparlo, porque en ese momento, obviamente a los 20 años tú no tienes la inteligencia emocional para pasar por algo así realmente, tu cerebro ni siquiera está 100% desarrollado. Entonces yo estaba tratando de tapar todo con alcohol. Empecé a tomar mucho alcohol. Yo me acuerdo que hubo un momento en ese periodo de tiempo que duré 8 días borracha. Dios. Sí. Y a veces, o sea, anteriormente me daba como mucha pena aceptar esto, pero hoy en día nuestros secretos en verdad nos hacen evolucionar Sí. cuando los podemos decir en voz alta. Entonces ya hoy en día no me da pena, lo puedo decir, ya no soy esa persona, eso tampoco me identifica, Claro. pero fue el primer como despertar que yo tuve como, ok, ¿qué está pasando? Necesito buscar ayuda. Entonces ahí voy a terapia por primera vez en la vida y me medican. Bueno, en Estados Unidos hay otro tipo de problemas con respecto a la salud mental. Sí. Hay mucha medicación. Pero ahí dije, no, o sea, hay que hacer algo al respecto. Y ahí fueron mis primeros pinitos de lo que yo creo que es mi vida saludable hoy. Empiezo a hacer ejercicio, que yo durante 20 años de mi vida no hice nada. Yo era de las que perdía educación física, o sea, era muy, muy inactiva. Y en ese momento digo, bueno, voy a hacer algo al respecto y empiezo a moverme. Entonces, esa es la primera vez. La segunda vez, voy a decir cuatro, cortas, pero cuatro, Dale. porque es que creo que son muy necesarias. Sí. La cuarta es cuando me regreso a Colombia, que para mí fue un fracaso. Porque eso era lo que me hacía creer el mundo externo, ¿verdad? Te fuiste a Estados Unidos, estudiaste, ¿por qué no estás ganando en dólares? ¿Por qué no tienes tu trabajo de sueño? ¿Por qué tienes que regresarte a tu país? Y claro, todos esos comentarios externos obviamente me hirieron profundamente. eh, y ahí está como el segundo despertar, que es como, bueno, nada de esto me define, no tengo que hacer lo que estudié, puedo explorar otras partes, puedo hacer otras cosas, y ahí es donde me regreso aquí, que para mí fue de lo más importante que me ha pasado, porque primero, bueno, regreso a casa de mis padres, que para mí fue como también un espejo de todo lo que quería y lo que no quería hacer. Y segundo, conozco a mi esposo, que es el amor de mi vida y que es mi más grande maestro también. Entonces, si no hubiera sido por haber regresado, pues no hubiera Claro. llegado a eso, a ese camino también. Ustedes aquí me ven muy zen y muy peaceful, pero en verdad, en ese momento de mi vida, yo no era zen ni era peaceful. Mi relación me enseñó mucho y todo lo que he construido lo he construido durante los últimos 10 años, pero yo tenía peleas con mi esposo que en un momento literalmente le tiré, creo que le tiré, me tienen que decir si en verdad sí, sí fue así, pero creo que le tiré el anillo de compromiso. Entonces no era lo que soy ahora, era muy explosiva, muy Sí. reactiva, me dejaba llevar muchísimo por mis emociones. Y bueno, eso también me ha hecho buscar ayuda, ¿verdad? Buscar qué voy a hacer al respecto. Yo creo que Brandon fue el primero que me dijo, o buscas psicólogo o terminamos, porque no podemos seguir así. Entonces, ese fue un espejo muy grande. Y Llevamos dos. Llevamos Llevamos dos. llevamos dos. Iba a decir por último, pero no el último. Pero después, bueno, la maternidad. Claro. La maternidad es el espejo más grande que me han puesto al frente. Me tocó realmente elegir qué mamá quería ser, no llevarme simplemente por la corriente, que es normalmente lo que pasa. Y para mí eso fue un despertar muy grande también. Y el más reciente, como les digo, mi hija nació hace 5 años, ¿verdad? Cumplió 5 años en octubre y en agosto del año pasado, en septiembre del año pasado, perdón, a mi papá lo diagnostican con cáncer de cerebro. Con el cáncer de cerebro más agresivo que te pueden diagnosticar, un glioblastoma multiforme, y ese fue mi más grande despertar, porque realmente fue ahí que dije como, realmente esto es lo que quiero yo vivir en mi vida. Estaba en un momento en donde por todo lo que había construido y por todos esos adornos que me había puesto encima y con todo lo que me había identificado,
estaba muy, muy superficial, o sea, realmente no estaba mirando qué había adentro, a pesar de que ya tenía el conocimiento. Pero es que el conocimiento no es nada si tú no lo pones en acción. Y realmente el diagnóstico de mi papá y el volver a casa y estar ahí para ellos y darme cuenta que la vida pasa en un abrir y cerrar de ojos, me hizo reaccionar y realmente elegir cómo quiero seguir construyendo mi vida. Entonces, eso me ha llevado a muchísimos cambios en los últimos 8 meses, donde por fin decidí certificarme como health coach, como wellness coach, que es coach de bienestar, Sí. y decir, ¿saben qué? Este es mi propósito. Dios lleva años diciéndomelo y a pesar de que sí lo hacía de pronto con mis amigas y con familia, todavía estaba muy cerrada a la idea de que este fuera como ¿saben? Mi carrera o mi profesión o como identificarme con eso, ¿verdad? Entonces, hoy en día me estoy certificando, trabajando con los talleres, estoy estudiando muchísimo para poder llegar y ayudar a muchas más personas y realmente ha sido mi último despertar, pero el que más ha tenido un impacto en cómo he cambiado en los últimos meses. Claro. Interesante, porque son 4, ¿cierto? Sí. Y son en distintos momentos de tu vida. Sí. Sin embargo, uno desde la individualidad se preguntaría como, pero realmente qué pasó en ese primer momento, cómo fue ese despertar y además, ¿crees que fue ya las bases de conciencia que podrías tener instauradas en ti como persona? ¿O hubo alguien que marcó ese momento, ya sea en la universidad o un familiar, para tú decir, o como decías ahora, mi pareja, pero tu pareja entró en un segundo momento? ¿Cuál fue ese primer momento y quién influyó? Yo creo que nosotros venimos a este plano con un nivel de conciencia que vamos olvidando a través de los años. Yo veo a mi hija y lo veo en ella. Su esencia es extremadamente consciente y conectada. Y yo siento que yo siempre he sido así. O sea, obviamente uno se va perdiendo en el mundo y es ahí donde entran esos maestros a recordarte realmente para qué estás aquí hoy. Entonces, en la universidad, obviamente cuando empecé terapia, eso fue algo que pues hubo un cambio en mi vida, ¿verdad? Y me hizo reflexionar mucho de eso. O sea, ¿saben qué? Esta es la presión que estás recibiendo, por eso te sientes así. ¿Cómo vamos a autoconocerte o autodescubrirte o redescubrirte? Porque realmente es ese redescubrimiento que te hace de pronto empezar a elegir distinto. Y obviamente he tenido muchos en la vida, mi esposo, mi mamá, mi papá, mi hija, que pues obviamente es el más reciente, que les digo como que la maternidad me puso un espejo al frente y me di cuenta que ya sanar no era una opción, ya era algo que en verdad tenía que hacer no solamente por mí, sino por ella. Entonces, también mi coach el año pasado, cuando estaba pasando por todo este proceso con mi papá, yo estaba viéndome con una coach de vida y ella también me hizo darme cuenta de muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, mi empresa, mi marca de pijamas, que fue una marca que a pesar de que amé mucho, digo amé porque ahora mismo estoy como en una pausa en muchos aspectos de mi vida y ese es uno de ellos, el para qué estaba muy ligado al reconocimiento externo y a la validación de si soy una mujer independiente, tengo mi marca de pijamas. Ok. Y ese tipo de descubrimientos, que ahora ya no me da pena decirlos en voz alta, son los que me llevan a mí a decir este año, ¿sabes qué? No estoy para seguir complaciendo todo eso, que al final viene del ego, sino voy realmente a ir a lo esencial, a lo que realmente nutre mi alma y mi espíritu. Y son estas cosas que precisamente son ayudar a los otros y inspirar. Para mí, mi mayor reto en este plano, en esta vida, es poder inspirar a otros. Claro, no, yo quería preguntarte porque hemos hablado mucho de conectar con el propósito anteriormente y cuando estuvimos en la reunión previa hablamos sobre ese autodescubrimiento y cómo tú ayudas a esas personas que le haces coaching a que conecten con su propósito y lo encuentren. Yo siempre he dicho que cuando uno habla con una persona que tiene experiencia, uno está hablando con una persona que viene del futuro, porque vivió muchas cosas que nosotros no hemos vivido. ¿Qué le dices a esas personas si tú pudieras viajar al pasado? ¿Qué le dirías a esa Carolina que estaba encontrando y buscando ese camino que no encontraba? Yo creo que lo principal es que inviertan en conocerse.
Inviertan en momentos de silencio, en momentos donde puedan regresar a lo que realmente son y a sanar de pronto todas esas heridas de infancia y todos esos deseos, porque como te digo, yo siento que venimos muy conectados con ese propósito y la vida nos va desconectando y nos vamos perdiendo. Entonces, para mí siento que lo más importante es poder conectar con eso y darte cuenta qué es lo que realmente nutre tu alma y lo que disfrutas. No por lo que te dijeron tus papás, no porque lo que estudiaste en el colegio, no porque te dijeron que eres bueno en matemáticas o por todos esos como tags, ¿cómo se dice? Como identidades que te van poniendo, sino por lo que realmente tú puedes descubrir desde que eres niño, que son esas cosas que te hacen felices, que te hacen feliz, que son esas cosas que de pronto como que te hacen sentir pleno. Y 100% la conexión con Dios es una de esas. Yo descubrí hace pocos años, bueno, hace 2 o 3 años, que yo le decía a mi esposo, es que yo recuerdo que los momentos en donde he sido más feliz y más plena es donde he tenido una relación activa con Dios. Porque la relación siempre está, pero cuando es algo activo, cuando es una decisión de todos los días en los que tú eliges estar comunicándote con tu ser superior, es ahí donde realmente tú sientes como esa paz. Entonces, siento que eso hace mucho, mucho sentido, porque al final somos seres espirituales. Entonces, todo lo que es como esa sed espiritual es lo que realmente nos puede llevar a la plenitud. También decías otro espejo, además de tu pareja, además de esa comunión con tu ser superior, decías que normalmente tu hija también te inspiró a eso, fue tu espejo. ¿Qué fue eso que viste y que descubriste en la maternidad? Bueno, yo siento que Bella ha sido, y yo creo que siempre será mi mayor maestro, porque ella viene muy, muy conectada, muy, o sea, es como que elevada, literalmente, y todo lo que sale por su boca me hace reconocerme a mí misma y a mi niña interior también. Entonces, ha sido un proceso muy lindo, pero yo siento que cuando ella nació, tuve que decidir realmente quién iba a ser yo como mamá y como mujer, porque al final voy a seguir siendo su ejemplo, siempre lo voy a hacer. No. Entonces, me di cuenta que mi mamá fue la mamá perfecta para sus 3 hijos, porque lo fue, y se lo agradezco 100%. Pero yo no tenía que ser mi mamá para ser la mamá perfecta para Bella, porque Bella es una niña completamente diferente, con otro tipo de necesidades, y me di cuenta que ella viene con un propósito en el que me eligió a mí como mamá para poder trabajar todas sus cosas también, así como yo trabajé todas las mías a través de mi mamá. Entonces todo es como un ciclo que se va cerrando y que te da mucha, mucha plenitud, porque entiendes que todo termina siendo, o sea, todo termina siendo parte de un plan divino. Entonces creo que ha sido muy lindo verla a ella como espejo. Claro, hay algo que es tu identidad y es el not your typical. Sí. Y el not your typical, ¿qué no quieres ser cuando le pones ese nombre a un capítulo de tu vida? ¿Verdad? O sea, ¿contra qué estás luchando? Sí. ¿A qué te niegas, ¿verdad? A hacer cuando dices not your typical y cualquiera que continúe. Realmente es precisamente eso, o sea, como que nos han puesto estas expectativas de que tú como mamá tienes que ser sacrificada, que tienes que sentir culpa, que tienes que estar ahí siempre para tu hija, que tienes que dejarte a ti de último, que no, que tienes que dejar el trabajo a un segundo plano porque tienes que ser mamá primero. Y no estoy diciendo que yo no he hecho alguna de estas. Realmente para mí lo más importante en la vida es ser mamá y normalmente puedo dejar todo a un lado para ser mamá, pero no desde ese sacrificio, sino como una elección. Entonces, a eso me refiero precisamente con Not Your Typical Mom, y es como que no soy esa mamá sacrificada, no, no puedo no ir al salón, o sea, que fue lo que fue mi mamá, ¿verdad? Y que por muchos años ese fue como el paradigma que vimos en lo que es la maternidad. Pero ya yo decidí hacer las cosas diferentes, y a eso me refiero con Not Your Typical. Yo digo Not Your Typical Everything porque no estoy aquí para seguirle el guión ni las reglas a nadie, sino que estoy aquí para crear mis propias reglas y crear mi propio guión y crear mi propia vida según lo que me haga a mí plena y no solo lo que la otra gente quiera que yo viva. Y te consideras una mujer disruptiva en lo que haces. La palabra disruptiva siento que puede ser un poco fuerte, depende de cómo lo veamos, pero
pero sí, en parte sí lo soy. De pronto siento un poco de temor con la palabra porque lo veo como desorden y yo siento que mi vida es muy ordenada. Pero sí en temas, por ejemplo, del alcohol, que es algo que es tan común y se ha normalizado tanto en nuestra sociedad. Y yo he sido de las que digo como, mira, ¿sabes qué? No, o sea, yo no puedo tomar vino, a pesar que es algo que yo amaba. Y voy tomando decisiones como que, ¿sabes que no me importa lo que la otra gente diga, yo me voy a acostar a las 8 de la noche? Y es una decisión que yo tomo y la mayoría de la gente me lo puede criticar, pero pues yo sé cuál es mi verdad y yo sé lo que mi cuerpo necesita y sé que necesito sueño y sé que necesito descanso y sé que mi ansiedad y mi sistema nervioso no funcionan bien con el alcohol. Entonces todo ese tipo de decisiones pueden ser un poco disruptivas, sí. Quizás una decisión que también marcó tu vida en ese momento exacto en donde eres mamá, ¿fue dejar algún sueño en ese momento o sientes que la maternidad, por el contrario, te dio un boost de energía? Porque a mí me pasó, obviamente sí tuve algunas cosas, pero me sentí recargada al 100 y tú lo decías con la maternidad que te transformó por completo. Me encanta hablar de esto porque si tú vives una maternidad desde el piloto automático y desde estoy dando teta, cambiando pañal, peleando con mi esposo seguramente y no me queda un segundo de tiempo para mí, probablemente la maternidad pueda apagarte la capacidad de soñar. Pero si estás viviendo una maternidad desde la conciencia, desde el autoconocimiento, desde, ¿sabes qué? Voy a mejorar por mi hija, la maternidad te expande la capacidad de soñar. Sí, así Y es. realmente eso fue lo que me pasó a mí. O sea, hubo un momento en el que sí fue como que puse todo en pausa porque no podía con tanto, pero todas esas crisis y toda esa crisis de identidad que viví y la crisis con mi esposo, que también fue muy fuerte porque nosotros estuvimos, después de tener a Bella, a punto de divorciarnos. Y fue como, ¿sabes qué? Tengo que hacer un cambio consciente en mi vida para dejar de vivir en piloto automático y dejar de vivir así y mejorar y vivir una vida más plena. Y en esa transformación que he vivido en los últimos 5 años, mi capacidad de soñar se expandió y mi capacidad creativa se expandió y hoy en día realmente sueño más que antes, Sí. porque además sueño a través de ella y a través de sus ojos, que es algo increíble que nos pasa a nosotros como mamás, porque ver el mundo a través de los ojos de nuestros hijos es algo increíble. Así es. Yo pienso que Entonces, en sí. estos tiempos, precisamente la tasa de natalidad ha disminuido tanto porque la gente relaciona directamente proporcionar la capacidad Así de es. soñar con tener hijos. Sí. Entonces dice como que si tengo hijos no Son voy a poder inversamente lograr. proporcionales. Así es. Exactamente, más bien, inversamente proporcional. Entonces, yo considero que eso influye mucho en lo que actualmente vemos, que la gente no quiere tener hijos, prefiere tener un perro. ¿Qué opinas tú sobre eso y cuál es tu postura o qué le dirías a esas personas, a esas mujeres, aprovechando que estamos en el mes de las madres, qué le dirías a esas mujeres que dicen, no quiero tener hijos porque siento que no voy a poder lograr cosas que quiero? Les diría que sí se puede, que realmente todo es cuestión de elección, que podemos elegir ser mamás y seguir siendo mujeres, y seguir siendo empresarias, y seguir siendo todo eso que se les ocurra en la cabeza, pero que lo principal es en invertir en estar bien ellas. La maternidad es una decisión difícil. Sí. Eh, yo, por ejemplo, decidí ser mamá, que para mí es más difícil decidirlo que no decidirlo. Ya voy a explicar por qué. Porque esto puede ser un poco controversial. Pero cuando tú no decides ser mamá y simplemente te pasa, ¿verdad? Hay una serie de consecuencias que le siguen y de retos. Pero tú no lo decidiste, te pasó. Y bueno, te toca darla toda porque ¿qué vas a hacer? Pero cuando tú lo decides, igual hay una serie de consecuencias y de retos y tú dices, ¿en qué carajo me metí? Y eso Claro. es difícil porque es como que, "Jue madre, yo tomé esta decisión y yo no sabía en qué me estaba metiendo". Y eso fue precisamente lo que yo sentí cuando me volví mamá. Fue como que yo pude haber esperado 5 años más. Entonces, es una decisión que se tiene que, como que una decisión que se tiene que tomar mucho desde la conciencia. Sí. Pero una vez uno la toma, realmente tiene el poder de expandirte y de hacerte crecer de una forma increíble y siento que es
es importante para las personas que sienten ese llamado vivirlo, porque si yo no hubiera, yo sentí el llamado de ser mamá, o sea, fue una decisión consciente, yo quería a mi hija Isabela, literal, desde que tengo memoria, y quería una hija, mujer, y ponerle Isabela. Entonces, cuando ya es un sueño cumplido, a pesar de los retos, y te das cuenta, esto no es solamente lo que yo pensaba, no era lo que yo podía darle a esta niña, es lo que esta niña me está dando a mí y lo que me está transformando como persona, ya todo cambia de panorama. Entonces, a esas personas que lo están pensando, conéctese muy bien con su intuición, con lo que vienen a vivir en esta vida y tomen la decisión desde la conciencia y sepan que todo, o sea, que Dios te va a dar la fuerza para Así hacer es. todo eso que tú quieras hacer, porque hubo un momento en que yo sentí mucho miedo. Yo decía, a mí me dieron esa bebé y yo decía, bueno, madre, yo ¿Qué sí hago? voy a hacer, ¿qué hago? Y yo sí voy a ser esa mamá que quiero ser. O sea, como que no, yo no me sentía capaz. Yo escribo mucho y eso es una herramienta que les recomiendo mucho a ustedes si están tratando de conectar con su intuición y es escribir. Y yo en mi embarazo, en mi posparto, todo el camino, yo escribía todo. Y yo 3 días después de que Bella naciera, una semana, yo escribía, yo no sé si voy a ser capaz de esto, me siento incapaz, me siento triste, me siento... Y un año después yo decía, soy la mamá que quería ser. Entonces, de verdad se puede con ayuda de Dios, se puede con autoconocimiento. Yo lo que les aconsejo 100% es no se queden estancadas en el piloto automático y en lo que la vida la lleve y no se dejen arrastrar por las circunstancias, sino que empiecen a elegir con Sí, y conciencia. es que hay algo interesante ahí cuando tú hablabas del espejo que te refleja la maternidad y es que te enfrentas a tus dolores, pero yo creo que no solo la maternidad, sino cualquier reto que uno se ponga cuando uno es adulto y entra a un empleo, cuando decide emprender, cuando decide empezar un hobby, te enfrenta a lo que eres y a lo que te duele. ¿Por qué dices que la maternidad sí o sí te obliga a sanar? Yo creo que es porque ya sabes que no es opcional en el sentido de que tú no quieres que que tus hijos repitan los mismos errores que tú repetiste o que tengan las mismas heridas que tú tuviste, ¿verdad? Porque bueno, al final todos van a terminar equivocándose, todos van a sufrir porque es parte de este plano. Como estabas Sí. diciendo ahora, todas estas experiencias nos llevan al sufrimiento porque el sufrimiento es necesario para hacernos crecer, ¿verdad? Lo que de pronto debemos evitar es quedarnos estancados en ese sufrimiento, que es lo que realmente termina dañando muchas vidas, quedarse estancado en el sufrimiento. Pero volverte mamá es darte cuenta de todo lo que te duele por dentro y de todo lo que de pronto tu niña interior todavía no ha sanado y no se ha Sí. enfrentado. Y en vez de esconder, la maternidad te lo pone y te lo pone y te lo pone al frente. Entonces ya no es como que déjame ponerlo a un lado, no, ya te toca hacer algo al respecto. Entonces es muy lindo. Y hablando del sufrimiento también, por ejemplo, en el tema de todas las situaciones que de pronto nos pueden llevar a sentir ese sufrimiento, la vida te va enseñando y cuando llegan de pronto esos momentos, ya sabes con qué herramientas puedes enfrentarlos. Y yo siento que uno tiene como una maletica que uno va llenando de todas esas herramientas en el camino. Y yo me acuerdo que cuando pasa lo de mi papá, muchas amigas me dijeron, no sé, ¿cómo estás haciendo para vivir eso? ¿Cómo estás haciendo para sobrevivir lo que un diagnóstico tan fuerte de ver a tu mamá sufrir, ver a tu papá sufrir? A mi papá lo operan, le hacen radioterapia, quimioterapia y fueron meses en los que yo me entregué alma y cuerpo a él, pero siento que Dios me fortaleció mucho y me fortaleció precisamente de todas esas herramientas que yo fui poniendo en ese maletín y que tuve para poder enfrentar ese momento tan difícil en la vida. Entonces la maternidad sigue siendo igual. Lo más importante es que uno, cuando empieza a tener conciencia, empezar a nutrir el alma y nutrir el alma y nutrir el alma para que cuando lleguen esos momentos difíciles no nos quedemos estancados en el sufrimiento. Claro, hoy observo que hay muchos matrimonios que ya tienen un hijo y quieren tener un segundo y hasta un tercer hijo para sanar la relación. Y quieren tener un segundo y un tercer hijo para conectar más con la pareja. Yo me hice la vasectomía hace 3 años, tengo una hija, fui papá a los 17 años y le digo a la gente que ya hoy no romantizo los hijos. Y yo quisiera saber cuál es tu concepto con respecto a la toma de decisiones de segundos y tercer hijo en una relación.
Sí, igual que tú, yo no romantizo los hijos y creo que igual que tú, yo decidí tener una hija, como les digo, era lo que siempre había soñado. Y el resultado de eso sí fue mucha, de pronto, bueno, problemas en mi matrimonio. Que para mí es lo contrario. O sea, yo decido no tener más hijos para no tener, bueno, los problemas van a venir, pero porque no quiero pasar por una crisis tan fuerte como la que pasé después de tener a mi hija. Yo personalmente pienso que los hijos no vienen a hacer a los papás a conectar. O sea, Total. los hijos vienen incluso a retar la relación para hacerla evolucionar. Eso sí, de pronto. Pero de que yo voy a tener un hijo para poder arreglar a mi esposo y que me quiera más o que X o Y, o sea, realmente no estoy de acuerdo con eso y siento que la decisión de tener un segundo o un tercer hijo, igual que tener un primer hijo, tiene que ser una decisión muy consciente, muy como alineada con lo que tú quieres para tu vida, con tu intuición, con tu con tu propósito, no algo que simplemente pasa y ya, o simplemente porque, sí, la gente quiere tener 2 hijos o 3, o las familias tradicionales tenían 3 hijos, o voy a darle un hermano a mi hijo, porque esa es la otra, eso es lo que la mayoría me preguntan. Y bueno, si les soy sincera, es de lo que más me hace cuestionarme, pues yo tengo 2 hermanos y los amo con mi vida. Me han hecho, también son maestros, también me han hecho crecer un montón. Pero yo soy fiel creyente que uno no extraña lo que no conoce. Entonces no creo que vaya a ser un problema para mi hija. Y si llegase a ser por algo, vamos a tener que ir a terapia todos. Así que si es porque no tiene un hermano, será por eso. Porque igual tener un hermano no te asegura tener una relación con ese hermano. ¿Cuántos hermanos hay que no tienen Así es. relación? ¿Cuántas familias de 3 hijos hay que solamente uno se encarga de los papás? Que es, por ejemplo, mi miedo. Yo ahorita con todo lo que pasé con mis papás, yo decía, bueno, es que tengo a mi hermana, tengo a mi hermano y tengo apoyo. Cuando Brandon y yo envejecemos, o sea, cuando ya seamos viejos, ¿a quién va a tener Isabela? Claro. Y yo, es que tener un hermano no te asegura que ella va a tener un soporte, no sabemos lo que va a Así pasar es. mañana. Así Entonces, mi decisión es muy, muy, muy consciente y no les voy a decir que de pronto en 5 años diga, ¿sabes qué? Voy a tener otro hijo. Es completamente válido. Yo siento que como somos seres evolutivos, podemos cambiar de opinión las veces que sean necesarias. Antes esto yo lo veía como algo negativo y ahora lo veo como algo positivo. Me gusta cambiar de opinión, me gusta que cuando estábamos hablando el otro día que me reten la forma de pensar, porque yo puedo pensar así de hoy y mañana puedo pensar de otra forma y está bien. Claro, aquí hemos hablado con empresarios y nos han contado muchas historias de éxito financiero y yo pienso que el ser humano siempre está persiguiendo como esa forma, ese truco, ese hack para volverse exitoso y mucha gente deja de lado lo que es el ser. Sí. Y el ser es súper importante. De hecho, hay muchas personas exitosas que se sienten vacías. Hay una palabra que he repetido más de 15 veces y me causa curiosidad, que es la conciencia. Conciencia. ¿Qué es la conciencia para ti? Y creo y tengo entendido que existen niveles de conciencia. Porque es importante ser consciente. Realmente la gente lo ve como una palabra tan sencilla como estar despiertos, pero ¿qué es estar despierto realmente? Y aparte, ¿cómo lo identificas? Exactamente. Podemos estar despiertos y no estar presentes. La presencia es la que realmente te lleva a la conciencia y es darte cuenta del ego, es darte cuenta de ese falso yo que todos tenemos, que existe en todas partes y que nos aleja de nuestra esencia, que no es que va a dejar de existir, siempre va a estar en nosotros, sobre todo en este plano, ¿verdad? Porque realmente creo que en otros planos el ego no existe, igual que no existe el sufrimiento, pero en este vivimos con el ego, tenemos que convivir con él. Pero es llegar a esa conciencia de cuándo estoy actuando desde el ego y desde ese falso yo y cuándo estoy actuando desde mi presencia, desde mi esencia y de lo que realmente soy, de esa conexión que tenemos con Dios también. Entonces es como estar en la sombra y estar en la luz. La conciencia es la luz, la sombra es estar en el piloto automático, en las etiquetas externas, en el alcanzar, como decías, como pasa en la vida empresarial o profesional, que no está de todo mal. No significa que yo, porque ya estoy de este lado, no puedo estar en este lado de vez en cuando. No significa que porque ya yo me siento plena, voy a dejar de soñar. Sigo soñando, sigo siendo esta mujer ambiciosa que les decía al principio, pero lo hago desde un lugar en los que me siento realmente plena con lo que soy
y que si todo eso que sueño y todo eso que quiero no llega, voy a estar feliz ya, desde la hora. Entonces es como ese nivel de presencia que todos lo tenemos en un nivel diferente, ¿sí? Porque es precisamente tiene mucho que ver con lo que elegimos en el día a día y con volver al momento presente. Entonces, si tú te das cuenta, muchas veces estamos en el corre-corre, ¿verdad? Sí, tengo que hacer plata, tengo que pagar la renta, tengo que hacer, tengo que producir, quiero este reloj, quiero este carro, quiero esta casa, quiero todo, que era lo que yo les decía que antes de mi último despertar me sentía en ese lugar, ¿verdad? Entonces, lo que te muestra Instagram, el ruido externo de las carteras y las joyas y el maquillaje y tú quieres alcanzar todo eso y parte de ti está bien que lo alcance, pero ¿desde qué punto? ¿Cuál es el para qué detrás? Que no te defina. Que no te defina, que no te defina y que no sea como que, o sea, que no sea tu propósito de vida, que no sea, que el para qué no sea impresionar a los demás, sino realmente sentir paz. Entonces, yo no les voy a decir que hay cosas que yo todavía ambiciono o sueño en el sentido de que no sé, un apartamento, una casa para criar a mis hijos, para criar a mi hija. Todas esas cosas son positivas. O sea, Dios quiere que nosotros vivamos todo eso, pero siempre estando conectado con el real, con lo que es realmente importante y es lo que está aquí adentro. Trabajar en esto primero. ¿Y cómo construyes justamente esa espiritualidad y esa conexión con ese ser supremo que mencionas sin perderte, sin perder esa individualidad que para ti es muy importante? Yo creo que con los años yo nací en una familia muy cristiana y mi mamá me dice que cuando era pequeña siempre estuve muy conectada con Dios y creo que no fue hasta que vi a mi hija que me di cuenta que mi mamá me estaba diciendo la verdad, porque normalmente lo veía como que mi mamá me estaba tratando de como manipular para que yo tuviera una relación con Dios o como obligando a tener una relación con Dios. Y con el tiempo me da cuenta que sí es muy de mi esencia, que sí soy un ser muy conectado, que es cuando me siento más pleno. Y he tenido que ir como escogiendo esas partes que para mí son verdad y las que Claro. no. Son partes que mi alma reconocen como verdad. Entonces, con mucho estudio, a mí me gusta leer la Biblia todos los días. Hoy incluso la estaba leyendo y decía algo como, era en Juan, cuando Jesús estaba resucitando a Lázaro, y él dice, el que anda en el día como será bendecido y el que anda en la noche está en la oscuridad, algo así. Y lo subrayé porque me pareció muy lindo porque así me siento yo. A mí me gusta levantarme a las 5 de la mañana y tener mis 12 horas del día porque siento es cuando soy lo más productivo, cuando mi cerebro está lo más sharp posible. Entonces, en ese estudio de la palabra es que realmente yo voy escogiendo, ¿saben qué? Esto mi alma lo siento como verdad, esto no. Y ya no me rijo por religiones, ya no me rijo por lo que necesariamente mis papás me dijeron cuando era pequeña, sino con lo que realmente mi alma está alineado. Y leo mucho, leo demasiado acerca de conciencia, acerca de espiritualidad. Ahora me estoy leyendo este libro que se llama Anatomía del Espíritu. Me trajiste una frase, ¿no? Sí, traes una frase porque estábamos hablando de cómo precisamente, y tiene mucho que ver con esto, Sí. Que era una de las preguntas que habíamos hablado y era de cómo protejo mi energía. Sí. Que tiene mucho que ver. Tú estás en este lado y cuando tú estás en el ego y cuando estás en el falso yo y lleno de etiquetas, todo el mundo a tu alrededor te va a hablar de lo mismo. Tu algoritmo en Instagram te va a mostrar eso. Pero cuando ya tú empiezas a trabajar en tu ser interior, no hay necesidad de tener una barrera, porque realmente siento que Dios lo hace por ti. Y yo tenía una frase que el otro día, que después de que salimos de hablar, que llegué a leer y leí esto y dije, wow. Y dice, reordenamos nuestra vida cuando preferimos el espíritu a las ilusiones de las circunstancias físicas. Cada vez que decidimos fortalecer nuestro poder interior, limitamos la autoridad que tiene el poder físico sobre nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra mente y nuestro espíritu. Cuanto más fuerte esté el campo energético, menos conexiones hay con personas y experiencias negativas. Súper interesante. Y realmente eso es lo que yo siento que está pasando en mi vida y por eso es que yo siento que soy tan feliz y tan plena y es porque ya no me engancho en el drama externo,
ni en el sufrimiento, sino que vibro en emociones muy, muy altas. Y eso permite que esas cosas no me toquen y no lleguen a mí, o que cuando llegan no me afectan ni me quitan mi paz. Eso es lo más importante. Sin embargo, uno carga a veces con un peso, ya sea el peso externo, y es muy difícil trabajarlo en sí, y también con otro gran peso que va muy alineado a la religiosidad más que espiritualidad, y es el pecado. Lo hablábamos en ese espacio y ese encuentro que tuvimos anteriormente. ¿Cómo concibes el pecado dentro de tu espiritualidad? Para mí ya no, yo no creo en el pecado como de pronto nos lo enseñó la iglesia, o como algo que tú vas a hacer que va a Dios a castigarte por eso, sino realmente como esas cosas que en tu vida ya no tienen cabida, y que cuando las haces te estás hiriendo tú mismo o estás hiriendo tu espíritu. En eso me refiero precisamente a las mentiras, al alcohol, a esos momentos de inconsciencia, al chisme, o sea, a como que attach a ese drama, a insultar a gente, sí, hablar mal de las personas. Todo eso son cosas que te quitan la energía. Sí. Y para mí esos son los pecados. Y no es porque alguien te va a castigar, es porque cada decisión y cada elección que tomamos tienen una consecuencia en nuestra alma. Y eso es precisamente lo que queremos evitar. Elegir desde la conciencia para que las consecuencias que lleguen a nuestras vidas terminan siendo esas bendiciones. Entonces como que en ese sentido se termina conectando todo, pero ya es como que también si te equivocas, no es que yo no creo en un Dios castigador, creo en un Dios lleno de amor. Y si te equivocas, él lo que va a mostrar es amor, más amor, para poder que tú vuelvas al camino correcto. Él está siempre con los brazos abiertos esperando recibirnos. De verdad que es algo increíble. Y nosotros somos los que con tantas cosas externas nos llenamos de miedos y de el pecado, el castigo, la cosa, y nos alejamos de Dios por ese mismo miedo. Pero en realidad Él está ahí listo para que nosotros volvamos a sus brazos. Qué El bonito. pecado es transformación. Mira que al principio tú mencionabas de ese momento oscuro, que hoy lo reconoces Sí. y te llevó a este momento en el que tú estás. Y es más que todo haciendo el comentario porque tú te das cuenta que culturalmente en diferentes regiones del planeta se percibe el pecado de maneras distintas. Así es. E Sí. incluso la transformación moral va ampliando ese margen del pecado, el aborto, Así ¿verdad? es. Entonces Sí. ya hoy el aborto va teniendo, y no vamos a hablar de él, pero va teniendo una connotación cultural, social, totalmente diferente. Súper bueno, Caro, no, espectacular. Me encantó escuchar tu experiencia desde lo holístico, desde el ser. Me pareció súper, súper interesante. Tenemos un bloque épico que son preguntas rápidas. Vamos a hacerte algunas preguntas a ver cómo nos va. Esto Dice me la da primera. nervios. ¿Qué es lo más difícil de ser mamá? Sanar a tu niña interior. ¿Qué te sigue dando miedo hoy? Me da miedo dejarme llevar por el miedo y criar desde el miedo y no desde el amor. ¿Qué significa el éxito para ti ahora? Sentirme plena y no tener que alcanzar más nada para ser feliz. ¿Qué le dirías a una mujer que se siente que se perdió? Que ella puede, que nunca es demasiado tarde, que siempre podemos volver a nosotras y a nuestro Dios. Y por último, ¿cuál ha sido tu momento más épico como mamá? Uf. Mm, yo creo que el momento más épico como mamá que he tenido es escuchar a mi hija hablar de su alma. Eh, Básicamente, mi hija me dijo que ella se acuerda de cuando estaba con Dios, y siento que eso fue un abrir de ojos increíble para mí, porque realmente me ayudó a entender que sí somos seres espirituales y que sí hay algo más que la carne y el hueso. Ay, qué bonito, ¿no, Caro? De verdad que muchísimas gracias por este espacio, por poder abrirte a nosotros, contarnos todas tus incidencias, tus secretos, y poder llevar un poco más de ese mensaje de lo que hoy día estás construyendo y de cómo quieres en verdad ayudar a otras personas. Y este espacio es justamente para eso, para poder llevarlo y masificarlo mucho más. Muchísimas gracias, no, gracias a ustedes por invitarme, gracias por todas estas preguntas que al final siento que nos hacen expandirnos y nos hacen crecer y nos hacen evolucionar realmente. Y bueno, ya saben que a la orden, como wellness coach,
Yo estoy ayudando a mujeres que quieren reconectar con ellas mismas, con salir del piloto automático y realmente encontrar cambio en su vida. Entonces, aquí estoy a la orden para lo que Gracias. necesiten. Y bueno, hasta una próxima ocasión. Muchas Muchas gracias. gracias a ti.